Sobre todo los casos de desaparición tienen que ver con un sistema que desfavorece a las niñas y a las mujeres. Una violencia extrema que está afectando justamente la vida de las mujeres. Justamente lo que sucede es desaparición. ¿Por qué desaparición? Porque estas mujeres y estas niñas van ligadas hacia algunos otros tipos de violencia como trata de personas, como utilizarlas en estos tipos de trata, pues encontramos el mayor grado en pornografía infantil, en prostitución, en esclavitud forzada y sobre todo para trabajo sexual. Sabemos que hay muchísimo dinero de por medio, sabemos que hay mucha gente implicada, pero no se sabe la cantidad de niñas, porque al momento o de mujeres, porque al momento de desaparecer, los fines, por lo mismo de que están en un estado de desaparición, no se puede conocer con qué fin fue para el que la mujer se encuentra. Puede que sea trata, puede que haya sido un feminicidio, no se sabe, ¿no? El principal agresor, en el caso de que sea dentro del medio que es privado, es dentro de los hogares. Tenemos los casos de abusos y demás que suceden en el núcleo cercano, que son padres, padrastros, tíos, abuelos, etcétera, ¿no? Hasta los tutores. Y ya después en otro círculo, pues entendemos que podemos encontrar a profesores, a personas cerca de los niños y de las niñas, pero otra cosa muy importante es que no solamente pasa en el ámbito privado, sino en el público. Las investigaciones, pues justamente hay es un sistema que está permitiendo que las más vulnerables, de los más vulnerables, sean asesinadas y haya impunidad, ¿no? Entonces, haya impunidad y se permite, es un sistema permisivo que al estar en un sistema en el cual si hay impunidad con los casos de feminicidio, pues mucho más con las niñas que no tienen voz, que son invisibles, ¿no? Entonces, ahí la sociedad civil son los que están haciendo los esfuerzos. Encontramos el caso de la niña de Nezahualcóyotl, la niña de calcetitos rojos, que después se conoció que era Guadalupe, que fue la sociedad civil quien empezó a difundir imágenes, que fue quien hizo el retrato hablado de la pequeña, quien hizo todo esto, porque hubo mucha impunidad en el proceso. Simplemente se encuentra el cuerpo de la niña y no se hace más, sino que este tema lo ocupan las activistas, las mujeres activistas, y estuvieron investigando, estuvieron buscando la manera de poder no solamente encontrar el agresor, sino la identidad de la pequeña. Entonces era totalmente invisible esa pequeñita hasta que alguien dijo, es Guadalupe, ¿no? Justamente que no nos quedemos callados y que no naturalicemos algo que no es natural. Justamente los abusos sexuales infantiles y los feminicidios infantiles en su mayoría suceden dentro del hogar, suceden dentro de los círculos más próximos. Eso quiere decir que está dentro del círculo familiar, que es alguien dentro de la familia, que es alguien muy cercano y que por eso la niña confía, por eso las menores de edades confían y se acercan o demás, o que también están muy cerca, ¿no? Hay una proximidad. Y también empezar a educar a nuestras pequeñas y a nuestros pequeños, justamente también por el abuso sexual infantil que hay y que es muy grave, que daña de por vida a los menores de edad, sino que educar cómo es tu cuerpecito, quién lo puede tocar, quién no lo puede tocar, etcétera, ¿no? Y eso es un trabajo que tenemos que hacer dentro del hogar. Y también, ¿cuántos casos no hemos escuchado? Inclusive también el de la pequeña Guadalupe, ocurrió dentro del círculo familiar y también fue propiciado por la madre, ¿no? Entonces, esto no puede seguir ocurriendo, ¿no? Entonces, saber los papás y las mamás qué es esto, qué está pasando, cómo prevenir, cómo pues ya mis pequeños, yo sé que está mal porque también debe de haber libertad y demás, pero ya las pequeñas y los pequeños ya no pueden salir libremente a la calle como anteriormente se hacía, porque puede ocurrir esto. También siempre estar atento cuando un familiar está viendo de manera muy extraña o que salga de lo normal a mi pequeña o a mi pequeño, también es muy importante estar siempre alertas y sobre todo las mujeres o los hombres que están como no están al tanto de sus hijos, los papás y las mamás, ver si su pareja, ¿no? Y esto cuando hay algún divorcio, si su pareja está tocando o está haciendo algún daño a la menor de edad y sobre todo creerles a los menores de edad. Porque cuántos casos no han habido de denuncias previas o que los pequeños y las pequeñas avisaron, estuvieron informando
y no se hizo nada, porque no se les cree, ¿no? ¿Cuántos casos se quedan dentro del hogar? De, bueno, no, esto no se lo cuentes a los demás, etcétera. Entonces no se cuenta. Entonces ese mismo silencio está provocando que tengamos estos casos. Ahora, hay algunos casos que son en el sector ya público, y pues ahí solamente nos queda prevenir que no salgan los infantes a tal hora de la noche, que no salgan las niñitas a algunas horas de la noche. Yo sé que pues hay algunos lugares que podemos pensar que son seguros, pero en la actualidad no hay un lugar seguro, ¿no? Ni para las mujeres, ni para, inclusive para los hombres, ¿no? Tampoco ya hay lugares seguros, ¿no? Pero pues ahora más se vulnerabilizan las menores de edad, se vulnerabilizan los niños y las niñas. Por esto de que no tienen la fuerza suficiente para poder defenderse, no se les cree cuando está pasando, y porque es muy fácil de sostener a un niño. Cargas a una pequeñita y la metes en un carro y ya desaparece totalmente, ¿no? ¿Cuántos casos hemos escuchado así? Y no he escuchado así de hablada, sino que están registrados, ¿no? Y registrados desde seguridad pública. Sí, todo tiene que ver con el núcleo familiar, ¿no? No solamente de que las mamás ya no les queda de otra por la pobreza, porque justamente los niños y las niñas más pobres, en este sentido que estamos hablando de las niñas, son niñas pobres, son niñas que se encuentran más vulnerables, ¿no? Entonces, encontramos, es interseccional, ¿no? Más vulnerables de los vulnerables son niñas pobres y son niñas que no tienen un papá o una mamá que esté de fijo cuidándolas porque la misma vida no lo permite, ¿no? Hay mucha pobreza y los papás y las mamás tienen que salir a trabajar. Entonces, estos casos de que pues las niñitas o los niños están jugando y desaparecen, o no queda de otra porque tienes que cuidar a tu hermanito y demás, y qué pasa, ¿no? Y también esta sociedad en la cual se ha vuelto muy permisiva y es muy impune, ¿no? Esta sociedad que se ha vuelto tan deshumanizada que sigue explotando a los niños y a las niñas de una manera garrafal con la pornografía infantil. ¿Y qué está pasando? ¿Por qué existe la pornografía infantil? ¿Por qué existe la trata infantil? Porque hay un comercio, ¿no? Entonces, si hubiera realmente alguien que no alguien, sino toda la sociedad que no solamente señalara, sino que denunciara y que sobre todo no consumiera, no pasaría esto. Una pesadilla que nosotros podemos prevenir, que nosotras podemos prevenir, que la sociedad puede prevenir, porque si estamos nosotros contratando personal en nuestro sector educativo, por ejemplo, ver quiénes son estas personas, ver los perfiles psicológicos, ver perfil profesional, etcétera, ver si ha cometido algún delito, cosas así, ¿no? También es importante que también exista un delito de agresores sexuales para que esos agresores sexuales no entren a los círculos cercanos de nuestros niños y de nuestras niñas, porque cuántas veces, o sea, tenemos registrado si cometió un delito, etcétera, pero ¿existe algún registro de delito sexual? Eso sí realmente no existe. También en varios casos de feminicidios y de feminicidios de infantes, encontramos que ya tenían denuncias previas estos hombres y que aún así no se les pidió ese registro, no se les pide, no se pregunta, y es muy fácil poder omitir esos datos. ¿Y qué pasa? Tenemos asesinatos, tenemos nuevas cifras de feminicidios infantiles y eso no puede estar pasando.